Hola, buen día muchachos. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de las WH questions. Como recordarán, en clases pasadas estuvimos viendo las diferencias entre WH questions y yes and no questions, o sea, preguntas WH y preguntas sí y no. Bueno, en esta clase nos vamos a enfocar en las WH questions y más específicamente nos vamos a enfocar en el uso de estas preguntas para obtener información acerca de lo que estaba sucediendo cuando un evento pasó. Ahorita vamos a ver esto más detalladamente. Primero vamos a repasar un poco las diferencias entre las WH questions y las yes and no questions. Primero vamos a empezar por las yes and no questions. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Dice, these are questions that are answered with an affirmative or negative expression. Estas son preguntas que se responden con una afirmación positiva, con una expresión positiva o negativa. O sea que para responder una de estas preguntas se responde con un sí o con un no. Ahora sí vamos a ver unos ejemplos. Dice, were you writing a letter? ¿Tú estabas escribiendo una carta? Yes, I was. Sí, sí lo estaba. Después tenemos, were they looking for the car? ¿Ellos estaban buscando el carro? No, they weren't. No, no lo estaban. Finalmente tenemos, was she the best nurse? ¿Ella era la mejor enfermera? Yes, she was. Sí, sí lo era. Entonces este tipo de preguntas son muy sencillas porque simplemente se responden con un sí o con un no, o sea, con una expresión afirmativa o negativa. Por el otro lado, tenemos las preguntas WH o WH questions. Estas preguntas, a diferencia de las yes and no questions, no se pueden responder con un simple sí o con un no, sino que necesitas una información más detallada o más específica para responder este tipo de preguntas. Vamos a verlas. These are questions that are answered with specific information. Estas son preguntas que se contestan con información específica, como ya se los había mencionado. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? I was in the hospital. Yo estaba en el hospital. Este dice, when was she born? ¿Cuándo nació ella? She was born in 2006. Ella nació en el 2006. En el último ejemplo tenemos, why was the dog angry? ¿Por qué estaba enojado el perro? He was angry because I didn't feed it. Estaba enojado porque no le di de comer. Bueno, como pueden ver en este tipo de preguntas, este tipo de preguntas no se pueden responder con un simple sí o con un no, sino que necesitan una información más específica. Por ejemplo, en el primer ejemplo que dice, where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? Esa pregunta no la puedes responder diciendo sí o no, porque te está preguntando acerca de un lugar. ¿Dónde estabas ayer? Entonces tú lo debes responder con ese lugar. Por ejemplo, en esta respuesta, I was in the hospital. Yo estaba en el hospital. Ahí ya dijiste el lugar que te están solicitando. En el segundo ejemplo, dice, when was she born? ¿Cuándo nació ella? Te están preguntando cuándo nació ella, o sea, por una fecha. Te están preguntando una fecha. Entonces tú debes de responder con esa fecha. She was born in 2006. Ella nació en el 2006. En el tercer ejemplo, que dice, why was the dog angry? ¿Por qué estaba enojado el perro? Aquí te están pidiendo una razón. ¿Por qué estaba enojado el perro? Y tú debes responder con esa razón o con esa causa. He was angry because I didn't feed it. Estaba enojado porque no le di de comer. Esa es la razón que te están pidiendo. Bueno, entonces esta es la diferencia básica entre yes and no questions y WH questions. Que las yes and no questions se responden con una expresión afirmativa o negativa y las WH questions se responden con una información más detallada dependiendo de qué sea lo que te están pidiendo o preguntando. Bueno, ahora sí, nos vamos a enfocar en las WH questions, pero con el uso que ya les había mencionado antes. Dice, WH questions can be used to obtain specific information about what was happening when an event happened. Las preguntas WH
se pueden usar para obtener información específica acerca de lo que estaba sucediendo cuando un evento pasó. ¿A qué nos referimos con esto? A que con este tipo de preguntas podemos, si nosotros queremos saber alguna información específica acerca de un evento en el pasado, las podemos usar. Con información específica nos referimos a alguna fecha, alguna razón de por qué sucedió algo, algún detalle de cómo sucedió, cuándo, en qué lugar, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de estas preguntas, pero primero vamos a recordar cuáles son las WH question words o las palabras WH en caso de que ya las hayan olvidado. Bueno, recordemos que cuando hacemos una pregunta WH tenemos que usar una palabra WH que son what, when, where, why, who y which. Vamos a ver qué significa cada una. La primera, que es what, significa qué. Después tenemos when, que significa cuándo. Después tenemos where, que significa dónde. Después tenemos why, que significa por qué. Después tenemos who, que significa quién. Y finalmente tenemos which, que significa cuál o cuáles. Entonces, por ejemplo, when, que significa cuándo, la usamos para preguntar acerca de una fecha. Where lo usamos para preguntar acerca de un lugar. What, que es la primera, lo usamos para preguntar acerca de algo, o sea, de qué pasó, qué sucedió, ese tipo de cosas. Después, why se utiliza para preguntar por una razón, porque queremos saber la razón de por qué sucedió algo, entonces usamos why. Después tenemos who, que significa quién, lo usamos para preguntar acerca de alguna persona o de quién hizo algo. Y finalmente tenemos which, que es cuál o cuáles, cuál carro, cuál razón, cuál teléfono, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de las WH questions en este tipo de usos que les estoy mencionando. El primero dice: Where was your sister when it started to rain? ¿Dónde estaba tu hermana cuando empezó a llover? Vamos a ver otro ejemplo. What were you doing when Laura fell? ¿Qué estabas haciendo cuando Laura se cayó? Who was she with when the keys disappeared? ¿Con quién estaba ella cuando las llaves desaparecieron? Y finalmente tenemos Where was the cat when the mouse entered the house? ¿Dónde estaba el gato cuando el ratón entró a la casa? Como pueden ver en este tipo de preguntas, estamos hablando de un evento muy específico que sucedió en el pasado. Por ejemplo, en la primera pregunta, ese evento sería when it started to rain, cuando empezó a llover. Y lo que estamos preguntando es where was your sister? ¿Dónde estaba tu hermana cuando empezó a llover? En el segundo ejemplo tenemos what were you doing when Laura fell? ¿Qué estabas haciendo cuando Laura se cayó? El evento específico es cuando Laura se cayó. Y lo que queremos saber es what were you doing? ¿Qué estabas haciendo? Es lo que queremos saber. En el tercer ejemplo tenemos who was she with when the keys disappeared? ¿Con quién estaba ella cuando las llaves desaparecieron? Cuando las llaves desaparecieron es nuestro evento y lo que preguntamos o lo que queremos saber es who was she with? ¿Con quién estaba ella? En el último ejemplo tenemos where was the cat when the mouse entered the house? ¿Dónde estaba el gato cuando el ratón entró a la casa? El evento es when the mouse entered the house, cuando el ratón entró a la casa. Y lo que queremos saber es where was the cat? ¿Dónde estaba el gato? Bueno, en este tipo de preguntas la estructura es muy sencilla, como pueden ver. Tenemos empezamos la pregunta con una palabra WH, en este caso del primer ejemplo sería where. Después usamos la palabra ya sea was o where, dependiendo de nuestro sujeto de la pregunta. En este primer ejemplo el sujeto es tu hermana, entonces como estamos hablando de she,
o sea, que es el equivalente a tu hermana, es she. Recuerden que she va con la palabra was. Después ahora sí ponemos nuestro sujeto, que en este caso es your sister. Después la palabra when. Y después nuestro evento. Entonces siempre vamos a seguir esa estructura. Primero la palabra WH, después la palabra was o were, después nuestro sujeto, WH, was o were, sujeto. En este caso aquí tenemos un verbo porque estamos preguntando qué estabas haciendo. Y después la palabra when y nuestro evento. Una vez más, palabra WH, was o were, nuestro sujeto. Aquí estamos usando un complemento con quién estaba y nuestro evento, cuando las llaves desaparecieron. ¿Con quién estaba tu hermana cuando las llaves desaparecieron? Y finalmente, palabra WH, was o were, sujeto, when y nuestro evento. Esa es la estructura básica que tenemos al hacer este tipo de preguntas. Bueno, ahora que ya conocemos esta estructura, ahora sí vamos a hacer las actividades del día de hoy. Esta es la primera actividad. Dice, match the sentences with the pictures. Relaciona las oraciones con las imágenes. Aquí tenemos 3 oraciones. La primera dice, Roberto was writing an email when the lights went out. Roberto estaba escribiendo un correo cuando se fue la luz. La segunda oración dice, Mr. Solvera was washing the dishes when the doorbell rang. La señorita Olvera estaba lavando los trastes cuando sonó el timbre. Y la tercera dice, Andy and Julian were fighting when the teacher arrived into the classroom. Andy y Julián estaban peleando cuando el maestro llegó al salón. Entonces, aquí cada oración, como pueden ver, tiene una letra. Es oración A, oración B y oración C. Entonces debemos escribir la oración que corresponde a cada imagen. Por ejemplo, en esta primera imagen vemos a 2 personas peleando y a una persona llegando. Entonces, ¿cuál de estas 3 oraciones corresponde a esa imagen? En caso de que fuera la primera oración, que es la letra A, Roberto was writing an email when the lights went out, entonces pondríamos aquí A. Y eso vamos a hacer con cada una de las 3 imágenes. En la siguiente actividad tenemos este texto, que es una entrevista. Dice, read the interview. Lee la entrevista. Vamos a leerla. Good morning, this is Luis Salazar, reporting from Acapulco. Buenos días, soy Luis Salazar, reportando desde Acapulco. This morning, inhabitants of this city felt a strong earthquake of magnitude 6.0. Esta mañana, los habitantes de esta ciudad sintieron un fuerte terremoto con magnitud de 6.0. This is Angela. Please, tell us what were you doing when the earthquake began. Ella es Ángela. Por favor, dinos lo que estabas haciendo cuando el terremoto comenzó. Ángela responde, I was sleeping and suddenly I felt my bedroom shaking and I woke up. Estaba durmiendo y de repente sentí que mi cuarto empezó a temblar y me levanté. El reportero le dice, How do you feel now? ¿Cómo te sientes ahora? Ella responde, I'm nervous, but I'm fine. Estoy nerviosa, pero estoy bien. El reportero le dice, Thanks. Over there is Mr. Olivos and his family. Gracias. Aquí tenemos al señor Olivos y su familia. Please, tell us where were you when the earthquake began. Por favor, díganos dónde estaba cuando sucedió o cuando empezó el terremoto. Mr. Olivos le contesta, We were in our house. Estábamos en nuestra casa. We were sleeping yet. Todavía estábamos dormidos. We listened Spinky, our dog, barking. Then we woke up and we went out of the house. Escuchamos a Spinky, nuestro perro, ladrando.
Entonces nos despertamos y salimos de la casa. El reportero dice, ¿Are you fine? ¿Estás bien? Mr. Olivos, yes, we are. Sí, estamos bien. Finally, this is John. He is a tourist from Canada. What were you doing when the earthquake began? Finalmente tenemos a John. Él es un turista de Canadá. ¿Qué estabas haciendo cuando empezó el terremoto? John contesta, I was dancing. Yo estaba bailando. El reportero le dice, Dancing? What? Where were you in that moment? Bailando, ¿dónde estabas en ese momento? I was at a party. I'm in holidays. Estaba en una fiesta. Estoy de vacaciones. How do you feel now? ¿Cómo te sientes ahora? I'm fine. I have never been in an earthquake and a party at the same time. But it's horrible. Estoy bien. Nunca he estado en un terremoto y en una fiesta al mismo tiempo, pero es horrible. Ahora tenemos estas preguntas que tenemos que contestar con la información del texto. La primera pregunta dice, Where was Angela when the earthquake began? ¿Dónde estaba Angela cuando empezó el terremoto? La segunda dice, What was she doing when the earthquake began? ¿Qué estaba haciendo ella cuando el terremoto empezó? La que sigue dice, What were Mr. Olivos and his family doing when the earthquake began? ¿Qué estaban haciendo Mr. Olivos y su familia cuando empezó el terremoto? La que sigue dice, Where were they when the earthquake began? ¿Dónde estaban ellos cuando el terremoto empezó? La siguiente dice, Where was John when the earthquake began? ¿Dónde estaba John cuando empezó el terremoto? Y la última dice, What was he doing when the earthquake began? ¿Qué estaba haciendo cuando empezó el terremoto? Entonces hay que leer el texto de nuevo y ver cada una de estas información que nos está pidiendo las preguntas y contestarlas. Y eso es todo por la clase de